Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? En breve damos inicio a nuestra sesión, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya, jóvenes, voy a
Voy a tomar lista primero, ¿ya? Momento, por favor. Alburqueque. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Cagña Guaray. Buenos días, profesor presente. Ok, buenos días. Campomanes. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Castañeda. Costa. Esquerre. Esteban. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Gaspar. Buenos días, profesor presente. Buenos días. González. Grimani. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Herrera. Presente, profesor. Ok. Hualpa. Huamán. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Inga. Julón. Julón presente, profesor, buenos días. Buenos días. León. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Lisa. Malca. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Marcas. Mateo. Presente, profesor. Mauricio. Mestanza. Mestanza. Mesa. Buen día, profesor presente. Buen día. Morales. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Oblitas. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Palomino. Patricio. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Peña. Pereda. Prada. Puente. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Quispe. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Sánchez. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Simeón. Suaznavar. Profesor, soy Marcas. Acá viene a estar, profesor. ¿Puede analizar, por favor? ¿Marcas? Sí, Marcas. ¿Otra vez Marcas? La vez pasada pasó lo mismo. ¿Qué está pasando, Marcas? Yo lo siento. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
hay bastante inasistencia. ¿Qué está pasando con...? Ya, 3 inasistencias ya lo inhabilitan del curso ya. Castañeda, Inga, bueno, ellos parece que no están. Mestanza, Palomino, Simeón. Parece que ya van a estar inhabilitados ya. ¿Qué está sucediendo? Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Vamos a hablar de una de las aplicaciones de la derivada. ¿Cómo son la velocidad, el cálculo de la velocidad y de la aceleración? Valores extremos. Vamos a ver ya. Vamos a ponerle así, aplicaciones de la derivada. Específicamente en el campo de la física, ¿ya? Porque aquí se habla de la velocidad y de la aceleración. El área de ingeniería no es ajeno al campo de la física. En este caso se hace el estudio de la velocidad y de la aceleración utilizando las derivadas. Si nosotros tomamos la variación de y respecto a la variación de x, vamos a tener la razón de cambio promedio de y respecto a x, ¿no? Eso lo hemos visto ya en sesiones anteriores, ¿no? O sea, la variación de y entre la variación de x es la razón de cambio promedio. Es la razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio de y respecto a x. Entonces, ya que
tenemos la razón de cambio promedio de y respecto a x, considerando a y como fx, ¿no es cierto? Si hacemos que esta variación de x tienda al 0, vamos a tener la razón de cambio instantánea. Y delta x tiende al 0. Hemos visto límites, ¿no? Entonces podemos tomar límite cuando delta x tiende al 0 de este cociente, ¿no? Y obtenemos la razón de cambio instantánea. Y nosotros sabemos que la derivada de una función es el límite, ¿no? Cuando la variación de x tiende al 0, de delta x sobre delta y sobre delta x, ¿no? Hemos visto f de x menos f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ¿no? Eso es. Entonces tendríamos la derivada, ¿no? Que sería la razón de cambio instantánea. Razón de cambio instantánea de y respecto a x. O sea, en otras palabras, tenemos la derivada de y respecto a x, ¿no? Porque aquí, o sea, prácticamente es esto, ¿no? Cuando delta x tiende al 0, entonces tenemos límite. Se va a decir el límite cuando delta x tiende al 0. Delta x tiende al 0 de delta y sobre delta x. Entonces esta es la razón de cambio instantánea. Pero esto es la derivada, ¿no? Porque recuerde que la derivada en un punto era el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ¿no? ¿Y esto qué es? Delta y. El denominador, ¿qué es? Delta x. Y esta variación, x menos x0, que es la variación de x, tiende al 0, ¿no? O sea, si x tiende a x sub 0, entonces delta x tiende al 0. Entonces tendríamos que esto es la derivada, ¿no? La derivada en x, ¿no? O la derivada de y respecto a x, que es lo mismo, ¿no? Ahora, considere usted una función de posición de una partícula que se mueve en línea recta. Considerando a f como la función de posición, entonces delta f sobre delta t sería el promedio de la velocidad en un periodo, en un intervalo de tiempo t, ¿no? O delta t. Y el cociente sería la velocidad instantánea, ¿no? O sea, siguiendo lo mismo, ¿no? Sería la velocidad instantánea. O sea, en otras palabras, si tenemos la función de posición, voy a poner acá ya. Bajo estas condiciones, bajo esta idea, consideramos a la función de posición vamos a ponerle x de t. Depende del tiempo. Obtenemos lo siguiente, ¿no? Considerando a f como x, tomando la primera derivada, tenemos la razón de cambio instantánea de la posición respecto al tiempo, ¿no? Y en este caso vendría a ser la velocidad instantánea, ¿no?
O sea, la razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo. Eso es la velocidad instantánea. La primera derivada vendría a ser la velocidad. Ahora, la razón de cambio instantáneo de la velocidad respecto al tiempo vendría a ser la aceleración. La velocidad o razón de cambio instantánea de la velocidad respecto al tiempo es conocida como la aceleración respecto al tiempo. De aquí podemos observar que la segunda derivada de la función posición es la aceleración. Entonces, como observación, ya que sabemos también tomar las derivadas de orden superior, ya de orden 2, orden 3, así. Entonces vemos que la derivada segunda de la función posición es la aceleración, ¿no? Derivar la velocidad es lo mismo que derivar la posición 2 veces, ¿no? Que vendría a ser la aceleración. En conclusión, si tenemos la función de posición, derivamos y obtenemos la velocidad. Derivamos una vez más, derivando, tenemos la velocidad. Y derivando una vez más, obtenemos la aceleración. ¿Alguna consulta respecto a esto, a este primer punto? Profesor, ¿eso solo se aplica cuando se habla de velocidad o aceleración o en otros temas de la física también? Hay otros conceptos más en la física, ¿no? En la física utiliza bastante las derivadas. Las derivadas, las integrales. En el caso de los campos gravitatorios. En el caso de la fuerza, por ejemplo, la fuerza y el trabajo. O también cuando se quiere ver la resistencia de las vigas, ahí se utilizan también las derivadas. Esta es una de las aplicaciones. El sílabo nos pide solamente esta aplicación, pero quizás por ahí de repente podamos mencionar al trabajo y la fuerza, ¿no? Cómo se relacionan. A ver, ustedes que están más frescos en esto, ustedes han salido recién del colegio, ¿cómo se calculaba el trabajo en... Fuerza por distancia, ¿no era? Es fuerza por distancia recorrida, profesor. Fuerza por distancia, ese es trabajo, ¿no? Ya, pero no sé si ustedes han resuelto algunos problemitas que les dan una curva y ustedes, o en todo caso, una figura, y el trabajo lo calculan a partir de un área. Sí, profe, el área bajo la gráfica. Sí. Ajá, el área bajo la gráfica, ¿no? Ya, entonces ahí está haciendo uso, por ejemplo, de las integrales. O sea, el trabajo se calculó a partir de un área, que son las integrales, ¿no? Ahora, eso seguramente ustedes lo van a ver en el curso posterior. Cuando lleguen a las integrales, ustedes van a necesitar las derivadas, porque digamos que son uno inverso del otro. Es más, a la integral le llaman antiderivada.
Entonces, seguramente ahí van a tener que relacionar estos dos conceptos. Entonces, de momento, solamente una aplicación pequeña, que es la velocidad, como derivada de la función posición, y aceleración como derivada de la función velocidad. De momento, ¿no? Ahora, el libro que les compartí muestra aplicaciones a la química, biología y otras áreas, ¿no? Todas estas relacionadas con la ingeniería. Entonces yo los invito a revisar el libro. Es en la página 257 del PDF y 224 del libro. Y van a ver aplicaciones, como por ejemplo la que voy a mostrar ahora. Un ejemplito para aclarar un poquito más esta parte de la velocidad y aceleración. Observa. Tenemos la posición de una partícula representada por una función cúbica. Entonces esto lo puedo llevar al GeoGebra. Voy a graficarlo, ¿ya? Voy a entrar a GeoGebra. Usted también puede hacerlo, ¿no? Puede ingresar a GeoGebra y graficar esa función. Vamos a colocar la función que está dada por t cubo menos 6t cuadrado. T cubo, bueno, GeoGebra pide la variable x. T al cubo menos 6t al cuadrado. 6. Usted le va a agregar la variable x al cuadrado más 9t. GeoGebra sería más 9x. Más. Ahí si quiere le quita la cuadrícula, ¿no? Para que se vea mejor. Ahora si quiere le deja la cuadrícula para que se vea la escala, ¿no? Pero creo que sin cuadrícula se ve mejor. Entonces más o menos esto es lo que vamos a obtener. Esto lo he tomado de GeoGebra. La posición de una partícula está dada por la siguiente función. Entonces, mire. Obviamente, usted le tiene que quitar la parte negativa, porque su función, usted ya tiene que interpretar, ¿no? Esto está en función del tiempo. Es más, acá lo dice, mire, t se mide en segundos. Y si no lo dice, pues usted tiene que interpretar que es una función del tiempo. Estamos hablando de función posición. Depende del tiempo, ¿no? La posición depende del tiempo. Entonces, el tiempo no es negativo. Quitamos esta parte. Esta parte la quitamos. Ya está. Tiempo a partir del 0. A partir de aquí, ¿no? 0. Y hace recorrido. Y en cada instante t, ¿no? T mide en segundos y S en metros. Entonces aquí t está medido en segundos. Y S está medido en metros. S de t, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Luego de 2 segundos, la posición será, pues, digamos, ¿no? 2.7 metros, 2.4 metros, ¿no? Puede ser, ¿no? En la posición 2. Para 1, tal vez 1, la posición es 4, ¿no?
sea, después de un segundo, 4 metros. Y así, ya tenemos nuestra función de posición. A ver, ¿qué nos está pidiendo el problema? Encontrar la velocidad en el instante t. Vamos a determinar la velocidad en un instante t. ¿Y cómo obteníamos la velocidad? Derivando la posición, profe. Derivando la posición, muy bien. Entonces aquí sencillito, la velocidad derivando 3t al cuadrado menos 12t más 9. ¿Cuál es la velocidad después de 2 y después de 4 segundos? Bien, vamos a ver qué sucede, ¿no? Después de 2 segundos. Y le vamos a dar una interpretación. 3 me dicen por ahí. Menos 3. Ya, ojo que la velocidad se mide en este caso, como son metros y segundos, se mide en metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de la posición. Y esto es variación de x, límite, ¿no? Variación de x sobre variación del tiempo. La distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Es por eso es que la unidad es metro por segundo. Bueno, ahora ya lo sabe, ¿no? Es por esa razón que la velocidad se está midiendo así. Bueno, también la velocidad es distancia sobre el tiempo, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad y distancia entre el tiempo. Por eso es metros por segundo, ¿no? También lo puede ver de esa manera. Bueno, entonces, metro es metros por segundo. Menos 3 metros por segundo. ¿La velocidad puede ser negativa? Sí, la velocidad puede ser negativa, pero ahora vamos a dar una interpretación, ¿ya? También nos pide para 4 segundos. 9 metros cuadrados. No, metros por segundo. Metros por segundo, ¿ya? No es área. Metros por cuadrado para el área. Entonces, metros por segundo. El valor negativo, a ver, ¿cómo podrías interpretar un valor negativo de la velocidad? La dirección, profe. Desacelerando. Está yendo en dirección contraria, profesor. En dirección contraria. ¿De acuerdo? Negativo indica la dirección. Positivo, la otra dirección. Ahora, si fuera pues para la aceleración, indica que acelera o desacelera, ¿no? Acelera positivo, desacelera negativo, ¿ya? Estamos viendo la velocidad. ¿Cuándo es? A ver, me pregunta, ¿cuándo está en reposo la partícula? Para t igual a 3, profe. Cuando la velocidad es igual a 0. Ya. Ya. Profe, ¿podría ser cuando la aceleración es igual a 0? Cuando hace. Ya. Está en reposo cuando no hay velocidad. Cuando el tiempo es 3, profesor. También profe, como es una cuadrática, a mí me sale en 1 y en 3. Ajá, Sí, eso es lo profesor, que en vamos 1 a y en ver. 3. Ajá, sí, muy bien. Ahora, para aclarar, con respecto a la aceleración, ¿no? El hecho de que la aceleración sea 0 no significa que no haya velocidad. Velocidad constante, ¿no, profe? Si la aceleración es 0. Cuando la aceleración es 0, la velocidad es máxima. Claro, la velocidad se mantiene constante, ¿no? O sea, no estás ni acelerando ni desacelerando. Se mantiene constante, ¿no? Cuando está en reposo, la velocidad es 0. Entonces ahí determinamos el valor de t.
Entonces terminamos resolviendo una ecuación cuadrática, ¿no? 3t al cuadrado menos 12t más 9 igual a 0. Y eso me da los valores de t. Digamos t1 y t2. 1 y 3. Que serían 1 y 3. Muy bien. Cuando se mueve la partícula hacia adelante, es decir, en dirección positiva, Cuando la velocidad es positiva y cuando la velocidad negativa va en la dirección así contraria. es. Entonces, la partícula se mueve hacia adelante cuando la velocidad es positivo, ¿no? Es decir, esta velocidad tiene que ser mayor a 0, ¿no? Entonces, es decir, 3t al cuadrado menos 12t más 9 mayor a 0, ¿no? Terminamos resolviendo una inecuación cuadrática. A partir del tiempo 3, profesor, porque cuando la velocidad está en el segundo 4 ya es positivo. Ajá, entonces podría sacar tercia acá, ¿no? Para resolver sería t al cuadrado menos 4t más 3 mayor a 0, ¿no? Queda 1 y 3. Entonces t varía ¿entre qué valores? De menos infinito a 1, profesor, y de 3 a más infinito. Ya, pero t puede ser negativo. No, desde T0, profesor, hasta Desde 1. 0, ¿no? Ajá. Entonces t Y desde pertenece 3 al hasta más infinito. Ajá, desde 0 a 1 y de 3 hacia adelante, ¿no? De 3 hacia adelante. Entonces, entre 0 y 1, y ahora veo que este es el valor 1, ¿no? Porque, miren, y esto es lo que nosotros vamos a ver en la próxima sesión, cuando lleguemos a hablar de las funciones crecientes y decrecientes. Entonces, llega un momento en que la velocidad es... esto era la posición, ¿no? Pero miren, aquí en este valor 1, entonces, tenemos un cambio, ¿no? Tenemos una función que crece y luego decrece. Entonces, está relacionado con la derivada, ¿ves? Que es la velocidad. Crece y luego decrece, ¿no? Entonces, entre 0 y 1, y luego decrece, ¿no? Hasta el punto, este debe ser el punto 3, porque luego otra vez vuelve a crecer, ¿no? Crece. Crece, decrece y luego crece. Profesor, pero el tiempo cero no, el tiempo sí podría tomar cero, ¿o no? Sí, sí podría tomar 0, ¿no? Ajá, usted lo puso abierto el intervalo. No, yo lo puse abierto porque, por la inecuación. Sí, profe, pero sí, en la inecuación abierto sería en 1 y 3, pero cuando tú reemplazas al tiempo cero, sale positivo. Sería menos 3 por menos 3, 9. 9 sí es positivo. O sea, cuando el tiempo es cero, la velocidad es positiva. Ah, ya, a ver, t menos 1, t menos 3, mayor a 0. Pero no sería mayor o igual a 0, profesor, cuando pone la velocidad respecto al tiempo, no sería mayor o igual a 0. Claro, mayor o igual a 0, ¿no? Por lo que está indicando su compañera, ¿no? Iría de 0 hasta 1, abierto en 1, unido con 3, abierto, hacia el más infinito. ¿Ya?
Ahora dibuje un diagrama que represente el movimiento de la partícula. Bueno, ya lo tenemos en pantalla. Y encuentre la distancia total recorrida por la partícula durante los primeros 5 segundos. ¿20 metros? A ver, ahí yo veo que dice diagrama, ya bueno, el diagrama ya está, ¿no? Encuentre la distancia total recorrida por la partícula durante los primeros 5 segundos. ¿Cómo debería interpretarse eso? Porque recuerde que, o sea, aquí el problema no nos dice en el segundo 5, ¿no? Nos dice cuánto ha recorrido. Entonces podríamos hacer un cálculo. Profe, se restaría nada más la posición en 5 menos la posición en 0. La posición en 0. Profesor, pero según la gráfica, de 0 a 3 recorre 8 metros, porque 4 de ida y 4 de vuelta en la siguiente en dirección contraria. Y de 3 a 5 recorre 20, profesor. Claro, porque acá justamente así lo estoy interpretando yo también. Porque dice, encuentre la distancia total recorrida. Distancia total recorrida, ¿no? Durante los... A ver. ¿Alguna opinión diferente? La manera más larga sería calcular por cada intervalo de tiempo, ¿no, profesor? Para T1, para T2, pero no me acuerdo, había una manera más corta, ¿no? Sí, no me acuerdo, pendiente. No me acuerdo bien, profesor. A ver, ¿alguna opinión por ahí? Un experto en física. Claro, usted mismo lo ha dicho, el desplazamiento, ¿no? Pero yo lo estoy entendiendo como longitud. Dice acá, encuentre la distancia total. Yo lo estoy entendiendo como la longitud que recorre. Que sería todo este camino, ¿no? Profe, cuando se refiere al recorrido, sí es todo el camino, no es el vectorial sería la distancia, pero acá el recorrido sí es todo el trayecto. Claro. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? O no sé si me estoy equivocando. No sé qué Sí, opina. profe, porque mayormente cuando profesor. estudiábamos también antes en física era así, el recorrido era el total y la distancia era vectorial. En este caso el Claro, recorrido ¿no? sería la suma de todo el... Bueno, ustedes son los expertos en eso. Son más frescos también. Entonces aquí debería ser la distancia que recorre del 0 al 1, del 1 al 3 y del 3 al 5, ¿no? ¿No es cierto? Sí, profesor, entre cada punto crítico. Entre cada punto, ¿no? Entonces vamos a calcular, ¿no? Calculemos la distancia. Distancia de la posición, ¿no? ¿Cómo se llama? F, ¿no? Entonces, F de 1 menos F de 0 para la distancia entre el 0 y el 1. Y luego, F de 3 menos F de 1, ¿no?
para la distancia del 1 al 3. Y luego del 3 al 5, ¿no? F de 5 menos F de 3. Pero no sé si me va a salir negativo, entonces me aseguro y le pongo valor absoluto. Porque la distancia es positiva. Nuestra función es una cúbica. A ver, hagamos el cálculo. ¿28 saldría, profesor? A ver, revisemos los cálculos. ¿20 o 28? Revisen, por favor. Veinte, profe. 28, profesor. Ya, revisemos a ver por qué 20 o por qué 28, ¿no? A ver, revisemos los cálculos. Así, profe, si es 28, me olvidé que era valor absoluto. ¿28 sería, no? Sería 28. Luego, hallemos la aceleración en el tiempo t después de 4 segundos. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad. Como la velocidad era 3t cuadrado menos 12t más 9, 6t menos 12, ¿no? Esa es la aceleración. Entonces, después de 4 segundos, sería 12 metros por segundo al cuadrado. En este caso, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Variación de velocidad sobre variación del tiempo. La velocidad en metros por segundo. El tiempo en segundos. Y nos queda metro por segundo al cuadrado. El valor positivo indica que acelera. Y nos resultara un valor negativo, va a indicar que desacelera.
Ahí en el librito hay otras aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el cálculo de la corriente, ¿no? La derivada de la corriente respecto al derivada de la carga respecto al tiempo, nos da la intensidad de corriente. Es otra aplicación que por ahí. Tenemos aplicaciones en la química también. O sea, la derivada está presente en todo el campo de la ingeniería. Siempre, ¿no? También en la termodinámica, en el crecimiento, todo lo que sea crecimiento, por ejemplo, en la biología, en crecimiento de bacterias o crecimiento poblacional, ¿no? Ahí también está presente la derivada, el concepto de derivada, ¿no? Ni qué hablar de la economía, ¿no? Cuando se ve lo que es la razón de cambio, a ver, ¿cómo era? La razón de cambio promedio del costo, el cual es llamado el costo marginal, o la razón de cambio promedio del ingreso, que es llamado ingreso marginal, ¿no? Son conceptos muy utilizados en economía. O la razón de cambio de la utilidad, la cual es llamada utilidad marginal. Entonces, en cada campo tiene una interpretación esta derivada. Ahora estamos viendo una de las aplicaciones, ¿no? Ya, entonces, aquí sí vamos a practicar, ¿ya? Les voy a dejar unos ejercicios. Van a ser 4 ejercicios, ¿ya? Y esto sí lo van a enviar ahí como una actividad, como una siguiente actividad que vamos a realizar. Se puede valer de las calculadoras. ¿Profesor, lo voy a dejar para enviarlos ahora o como tarea? Claro, para enviarlos ahí como actividad en el SGA. Vamos a ponerle acá. A ver, permítame nada más unos minutitos. Sería la actividad número 2, ¿ya? Vamos a ponerle aquí. Actividad 2. Entonces le vamos a poner acá, ¿ya? Actividad. Se debe enviar al aula virtual. ¿Cuánto tiempo le asignamos? Debe enviar la respuesta, ¿no? Hasta las 12, profesor. Pero nuestra clase no es hasta las 11:30, creo. ¿Cuánto es? 11:20, ¿no? 11:20. A ver, vamos a ponerle plazo 11:20, a ver qué pasa, ¿ya? Si no, pues tendemos, pero 11:20 ya serían 40 minutos, es regular, ¿ah? 10 por cada uno, sí está bien, ¿ah? Estaría bien. Inicialmente vamos a ponerle ese tiempo, ¿ya? 11:20. Iniciamos a partir de ahora.
Profe, todas esas preguntas de la A hasta la I se va a trabajar con la primera función, ¿no? Claro, o sea, para la primera función, de la A a la E. HI, ¿no? Profe, y esas cuatro funciones que están así a la derecha son el problema, ¿no? O sea, porque Claro, son la función, ¿no? Correspondiente. Profesor, o sea, Claro, cada pregunta deberíamos hacerlo, el 1 y hasta la I, el 2 también hasta la I. ajá. Se colocan, ¿no? Entonces, cada función se hace de la A hasta la I, ¿no, profesor? Sí, o sea, Sería... en su hoja van a ser así, ¿no? Ah, ya. Encuentra la velocidad. Ya, velocidad y colocan la respuesta ahí, ¿no? 3t al cuadrado, 24t, 36. B, ¿cuál es la velocidad en 3? Velocidad en 3 es igual. ¿Ya? C, y ahí. Está sencillito, ¿ah? Van a ir colocando ahí las respuestas, ¿ya? Ok, profesor, entonces la respuesta es nada más, profesor. Sí, la respuesta es suficiente. Y el Ok, gráfico profesor. pueden buscarlo en la web, ¿no? También. Es un ejercicio básico.